Gloria a Dios, ¿verdad? Por estos cantos, ¿verdad? Que nos recuerdan verdades que deben de estar siempre presentes en nuestra mente y corazón, como el canto aquel que dice: el Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, ¿verdad? Bastante profundo, ¿verdad? Esas palabras de la Sagrada Escritura. Y bueno, pues vamos a disponernos al tiempo de la exposición de la palabra de Dios, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 1. Y lo vamos a leer todos juntos a una sola voz, es solo un versículo, no debemos tener mayor problema. Y este es el versículo de inicio. Es el versículo con el que vamos a empezar, que es nuestra, digamos, introducción, aunque no se va a tratar tanto así solamente de ese versículo, pero sí tiene relación con los demás versículos que vamos a ver. Ya todos lo tienen ahí, Isaías 55, capítulo 1. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Amén. Vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento. Te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por lo que nos provees, Señor, tanto material como espiritualmente. Ahora, Señor, ponemos delante de ti, Señor, este mensaje, Señor. Padre, Señor, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Padre. Que yo mengüe, Señor, y tú seas exaltado, Padre. Padre, gracias, Señor, guíanos en todo entendimiento, en todo conocimiento, Señor, para bien de nuestras almas, para bien de nuestras mentes y corazones, Padre Santo, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté aquí presente, y que tu Santo Espíritu, Señor, sea nuestro Maestro, porque qué mejor Maestro que tu Espíritu, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, muy bien. Entonces, ahorita en el versículo que acabamos de leer, se dice 3 veces, está 3 veces presente el verbo venir, ¿verdad? Y está en imperativo, ¿verdad? Venid a las aguas, venid comprar y comed, venid y comprar sin dinero vino y leche. 3 veces dice venid, ¿sí? Entonces, la palabra ven, o el imperativo ven, es una palabra característica de la Biblia. Representa la invitación perpetua del Señor hacia todos aquellos que están en necesidad, porque están esclavizados por su pecado, o que están pasando alguna circunstancia, ¿verdad?, de dificultad, y Él les abre las puertas. Todos pasamos por la experiencia en la que por primera vez dijimos que sí al Señor, al Cristo bíblico, ¿verdad?, al Cristo revelado en la palabra. Dijimos sí, pero al paso del tiempo vamos perdiendo de vista que ese sí debemos de darlo continuamente, todos los días, porque el Señor no deja de decir ven, ¿sí? No deja de decir ven aún a aquellos que ya han conocido, tenido una experiencia con el Cristo que nos habla la Biblia. Finalmente, ese ven, esa invitación encierra toda una serie de bendiciones, ¿verdad?, que están ahí esperando para que el Señor las abra y caiga sobre aquel pueblo que está dispuesto. Mucha gente rechaza ese ven del Señor Jesús. Ya sabemos las cosas. Ahorita no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer, no me interesa, gracias, ¿verdad? O sea, y muchas cosas
Pero finalmente ese ven no tiene fecha de caducidad. Ese ven está y estará ahí presente hasta que el Señor vuelva. Y Él siempre nos está invitando a una comunión más profunda con Él. Pero bueno, la pregunta es, ¿para qué debemos venir? ¿Qué nos ofrece Cristo cuando nos dice ven, seamos cristianos o no? Entonces el día de hoy vamos a ver 7 cosas que nos quiere dar el Señor como de gracia, de bendición, cuando nos dice ven, cuando nos dice venid. Y el primero es el Señor nos dice ven para reposo. Vayamos por favor a Mateo capítulo 11, versículo 28. Ese versículo, no sé si se han dado cuenta, es el versículo que tenemos ahí en los banners así ahí afuera. Y yo creo que debe ser muy conocido para nosotros. Entonces ese versículo, Mateo 11:28, dice así: venid a mí, otra vez, fíjense, vean, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Trabajado denota a alguien que se ha esforzado de una manera infructuosa y de una manera prolongada y que sus fuerzas ya han menguado. Cargado denota a alguien que lleva un gran peso encima y que ese peso es de constante abrumamiento hacia él. ¿De qué estás cargado? ¿De qué estás trabajado en esta mañana o en tu vida? ¿Estás trabajado, cargado de cumplir expectativas de un mundo caído, de un mundo pecaminoso? ¿O cargado y trabajado de que sientes que tratas de hacer las cosas bien, pero no hay frutos, ni hay ninguna consecuencia buena aparentemente? ¿O estás trabajado y cargado por problemas y situaciones que se vienen día a día en la familia, en el trabajo y en cualquier área de nosotros, de nuestra vida? Ve a Jesús y Él te dará descanso oportuno. La gente no descansa porque la gente recurre únicamente al psicólogo, al coach, al curso de automotivación, ¿verdad? Y bueno, podrán tener sus bondades, ¿verdad? Esas cosas. Sin embargo, el único que nos hará descansar plenamente será el Señor Jesús. Ven a Él y Él te dará el descanso que necesitas. En el versículo 30, de hecho, Él dice, mi yugo es fácil. Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es el mismo, digamos, disciplina o apresamiento, ¿verdad?, que ofrece el Señor Jesús, por decirlo así, que lo que hay en el mundo. Su yugo es fácil y ligera es su carga. Finalmente es un yugo porque el Señor nos invita también a la obediencia y a la santidad, pero ese yugo es fácil y ligera su carga. Es como si el Señor con esas palabras dijera, el yugo que te voy a poner está hecho para ti, está cómodo, está apto, está ajustado para tu cuello, no te va a producir rozaduras, te va a dar alivio, vas a poder estar funcional. Pero tienes que caminar en ese yugo junto conmigo. Si no caminas en ese yugo, te vas allá como chiva loca, ¿verdad? Pues bueno, enfrentarás las consecuencias que surjan de eso. Y aún así, de la invitación que nos hace el Señor Jesús, mucha gente prefiere vivir cargada y trabajada hasta el fin de sus días.
y conozco personas así. Siempre centradas en sí mismas, de tal manera que creen que depende absolutamente todo de ellas para estar bien. Y entonces Jesús y la palabra de Dios solo es un medio para sentir bonito de una manera circunstancial y pasajera y luego seguir con la tortura de la vida. Pero no es así. No es así el reposo del cual nos habla el Señor y el cual nos invita con ese ven perpetuo que la palabra de Dios siempre está diciéndonos. ¿Para qué otra cosa más nos invita el Señor a ir a Él? Para conocimiento. Vayamos a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios 1, 7. El principio de la sabiduría, Proverbios 1, 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Efectivamente, los insensatos desprecian el conocimiento. Los insensatos desprecian la enseñanza. Los insensatos solo quieren oír lo que les gusta. Los insensatos solamente quieren seguir sus deseos. Pero no es así como el Señor nos llama. No es así como el Señor nos dice, ven. Nos dice, ven también para conocerle. No se ama a algo que no se conoce. No se está convencido de aquello que no se ha comprobado. No se puede establecer una amistad o una relación íntima con aquel que solamente conocemos de oídas. Y antes lo conocíamos de oídas. Antes, en nuestros núcleos familiares, solamente era Diosito. Pero ahora es el Señor. Digno es el Señor, ¿verdad? Es el canto, ¿verdad?, que ahorita cantábamos. Ya lo conocemos con plenitud. Dice en Job 42:5, no lo busquen si quieren, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dice Job, al final de las circunstancias trágicas que él enfrentó y declaró con gozo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces podemos decir ahora, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Si es que hemos atendido el llamado del Señor de venid a mí, venid a mí, venid a mí. Y ese venid es perpetuo. Y no nada más es para personas que están allá afuera, para la misma iglesia. El Señor Jesús a la misma iglesia le sigue diciendo, ven. Otra cosa para el cual el Señor Jesús nos invita es satisfacción del alma. Vamos a Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7, versículo 37. Dice el versículo Juan 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Otra vez, venga. Otra vez, ven. Bebe el agua viva. Él es el agua viva. ¿Cómo? ¿Cómo se bebe esa agua viva? Versículo 38 ahí lo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
de su interior correrán. El que cree en Cristo lo invita a vivir en su corazón. Por eso hubo un día en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, creímos en Él, creímos en su sacrificio, creímos en lo que dice su palabra y está en nuestro interior, y de nuestro interior corren ríos de agua viva. Es del interior, en el estudio bíblico hablábamos de eso, es del interior de donde comienza la transformación del entorno. Es del interior de donde comienzan los cambios. Es del interior de donde empiezo a influir en mi familia. Es del interior de donde empieza mi hogar a tener una presencia espiritual divina. No al revés, no es desde afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Entonces, por lo tanto, el Señor nos dice, ven y cree en mí. Y a veces es que sí creo. ¿Verdad? A veces cuando uno está hablando con ciertas personas y trata uno de aconsejarlos, les dice, es que cree en el Señor Jesús. Sí creo. Y luego te siguen contando su problemática, ¿verdad? Entonces, pero cuando uno dice cree en el Señor Jesús, es como que más allá, ¿sí?, de la simple conceptualización mental, ¿sí? Es cree en Jesús en el sentido de que Él te conoce personalmente, de que Él conoce tu necesidad, de que Él conoce tu circunstancia, de que Él está ahí observándolo todo, de que Él te dice, no tengas miedo, de que Él te dice, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Eso es cuando uno se refiere, dice, cree en el Señor Jesús, créele, ¿sí? Entonces, de tal manera que la fuerza de esa fe sea más grande que tus problemas, sea más grande que tus circunstancias. Venid, venga a mí, y de su interior correrán ríos de agua viva, dice el Señor. Muy bien, ya llevamos 3, para reposo, para conocimiento, para satisfacción del alma, que el Señor nos invita y nos dice, ven. El siguiente, nos dice, ven para discipulado. Marcos 10, versículo 21. Este versículo es un fragmento de el pasaje del joven rico. Creo que no sé si han leído este acontecimiento, ¿verdad? Que se le acerca un joven rico a Jesús y le dice el joven rico, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y el joven rico dice, pues ya los guardé todos, Sí, ¿qué más? Pues bueno, la respuesta de Jesús es esta. Marcos 10, 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Esto le dijo Jesús específicamente a ese joven, porque ese joven amaba el dinero. Jesús sabía que amaba el dinero, y aunque había obedecido los otros mandamientos, el dinero en su vida estaba por encima de Dios. Por eso Jesús le dice esas palabras. Y entonces el discipulado, cuando Jesús nos dice ven, nos habla de renuncia. Renuncia. Y luego a veces viene la gente, tengo que dar todo mi dinero, no, ¿verdad? Pues bueno, eso va a depender, ¿verdad?, de qué tanto tienes al dinero como tu ídolo, ¿verdad? Si no tienes problemas con el dinero, ¿verdad?, no eres avaro, ¿verdad?, y centavero, y de que estés así apeteciendo el dinero, ¿verdad?, y que estés viendo cómo sacarlo de todas partes, pues no tienes un problema en ese sentido.
pero en otros aspectos probablemente sí tengamos algún problema que tenemos que confesar delante de Dios y renunciar a él. Entonces el discipulado junto con la oración es la parte no tan agradable de seguir a Cristo. Es como una vez dije, el patito feo. ¿Por qué? Porque en el discipulado ahí se va a ver hasta dónde eres capaz de llegar para ajustar tu vida a la voluntad de Dios. Esa es la definición del discipulado que mejor podemos ahorita hacer en este momento. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Hasta dónde estás dispuesto a renunciar para que la voluntad de Dios sea una prioridad en tu vida por encima de cosas que no son tan importantes como el Señor Jesús y la comunión con Dios? Ahí es donde se va a ver. Si tú estás en condiciones económicas, por ejemplo, y no eres capaz de diezmar, pues ahí hay un detalle. Si tú estás, por ejemplo, también con el deseo de seguir a Cristo, pero no le puedes decir que no al amigo que te invita a un lugar donde no debes de ir, pues ahí hay un problema. Si quieres seguir a Cristo, pero no le puedes decir que no a un hijo, una hija, un hermano, ¿verdad?, cuyo problema no es de emergencia, ¿verdad?, entonces hay un problema con tu discipulado, ¿verdad? Tienes que ajustar el esquema de prioridades para seguir a Cristo. Por eso Cristo dice ahí, ve, pues tu problema es tu dinero, amas el dinero, deshazte del dinero, ven y sígueme. ¿Se iba a morir de hambre esa persona? No, Dios le iba a proveer de todo lo necesario. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó con el joven rico? Conocemos la historia. Se fue. Porque tenía muchas posesiones, dice la palabra. No, pues qué lástima. Porque el dinero era su ídolo. Y así también, por ejemplo, me recuerda que personas que no pueden dejar a sus santos, no pueden dejar los ídolos, ¿verdad?, que tradicionalmente se mueven en nuestro entorno y están muy apegados así a ellos. Bueno, pues hagan la equivalencia. Entonces, el discipulado, ¿sí?, es aquello que nos invita a recorrer la milla extra. Es aquello que nos va haciendo más semejantes a Jesús. Una cosa falta. ¿Qué te falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué te falta, hermano? ¿Qué nos falta? Jesús le dijo a ese pobre joven rico, valga la ironía, ¿verdad? Una cosa te falta, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Llévese esa pregunta, hermano, en nuestro discipulado. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta sacrificar para poder decir que nosotros seguimos a Cristo? Nos falta oración, nos falta ayuno, nos falta obediencia, nos falta ofrendar o diezmar, nos falta pedir perdón a Dios de algo. ¿Ha confesado sus pecados delante del Señor últimamente en oración? ¿Qué le falta? Muy bien. También el Señor nos dice, ven para darnos la victoria. Vamos a 1 Corintios. Primera de Corintios 15, 57. Primera de Corintios 15, 57.
El Señor nos dice, ven para darnos la victoria. En 1 Corintios 15, 57 dice así: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Victoria sobre qué? Victoria sobre el pecado primordialmente. Victoria sobre el enemigo que nos está acusando constantemente. Es que tú no fuiste suficientemente bueno. Es que tú no fuiste suficiente buen padre o buena madre. Es que tú no fuiste suficientemente buen hijo. Es que tú no eres una buena persona. Eres malo y por eso nadie te quiere. El Señor Jesucristo nos da la victoria sobre esas acusaciones de Satanás que vienen a nuestra mente, porque por medio de su sacrificio nos ha hecho aptos delante de Dios para ser adoptados hijos suyos. Nos da también la victoria sobre la muerte, porque sea cual sea nuestro desenlace, tenemos plena certeza de que estaremos delante de Él y un día nuestro cuerpo será renovado. Victoria sobre las dificultades en la vida, haciendo una vida restaurada, haciendo una vida renovada. Victoria sobre las aflicciones cuando hay dolor y falta de consuelo. Pero la victoria no es un cheque al portador, no es un menú a la carta. Requiere de compromiso que da el discipulado. Requiere de obediencia, requiere de disciplina, requiere de santidad, requiere de abstenerte de cosas que no son muy recomendables. Requiere de cosas, requiere la abstención de cosas que pueden dar un mal testimonio, un mal ejemplo a nuestros padres, hijos, hermanos, etc. Hay gente que encasilla la victoria solamente en prosperidad económica y ser feliz. Si yo tengo mi cheque bien gordo, si tengo mi pensión bien gorda, tengo unas vacaciones en yate, ¿verdad? Tengo unas vacaciones en un crucero, y entonces ahí en el crucero con mis millones, el cielo azul y en el mar digo gloria a Dios, ¿verdad? Que me ha dado la victoria. Qué poquita, como dice el dicho, con qué poco pinole te da tos, ¿verdad? O sea, sí. Pues no, o sea, la victoria que nos quiere dar Cristo va mucho más allá de eso. Sí. Porque es victoria sobre todos los aspectos, ¿verdad?, que acabo de ahorita mencionar, y no solamente encasillados a la cuestión económica. Muy bien. El otro aspecto, son 7, ya vamos cercanos al fin. El Señor nos dice, ven para estar en comunión con Él. Apocalipsis 3:20. Este versículo se usa mucho en las iglesias de evangelismo, pero realmente si revisamos el contexto está dirigido a creyentes, está dirigido a la iglesia. Entonces, el día de hoy el Señor nos habla con este pasaje, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Comunión. El Señor nos dice, ven para estar en comunión con Él, que Él es la fuente de todo. Estoy a la puerta y llamo. El Señor Jesús está a la puerta.
Iglesia, el Señor Jesús está a la puerta y llama para que le abran la puerta y entre y cene con ustedes y ustedes con Él, o nosotros con Él. El Señor Jesús quiere llegar a una amistad más sólida, más significativa, más poderosa. Allá en el oriente, hermanos, compartir la comida, pues no es como aquí que uno puede ir a un Oxxo, ¿verdad? Y ahí hay una barrita y está una persona comiendo hot dog y yo me puedo ir a sentar al lado de esa persona y no pasa nada, ni nos hablamos, no sabemos ni quiénes son, y se acabó, ¿verdad? Ni los saludamos, ¿sabes? En el oriente, comer con alguien es una práctica de una suma intimidad. No cualquiera come con alguien o tiene esa costumbre. Para cuando se llega a eso, es que ya tienes una relación bastante funcional y fuerte ya con esa persona. Entonces decir que el Señor toca la puerta, le abrimos y entra y cenamos con Él y Él con nosotros, implica que tenemos al Señor ya como guía, como Salvador, como amigo, como Señor, como orientador, como psicólogo, como coach, como... agréguele lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces la comunión con Dios pues se da a través principalmente de la lectura de la palabra y de la oración. Entonces tenemos que orar para estar en comunión con Cristo. Y aunque ya lo he dicho algunas veces, ¿verdad? Démonos el tiempo en la oración de tener un tiempo dentro de la misma oración de tener comunión con Dios. O sea, ¿en qué sentido? Absténgase un momento de empezar con el pliego petitorio, ¿verdad? Sí. Yo te pido y 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 te pido. Tenga un tiempo de esa misma oración para hablar con Él. Para hablar con Él como si hablara con un amigo que no ve desde hace mucho. Como si fuera con un amigo que se aprecia bastante. Hable con Él un tiempo de la oración y luego ya pídale, ¿verdad? Pero dese también el tiempo en la oración de alabarlo, de bendecirlo, de darle gracias, ¿verdad? Y de tantas cosas que se pueden hacer ahí en la oración antes de que pasemos a pedirle cosas específicas. Muy bien. El Señor Jesús nos dice, ven también para darnos una herencia. Mateo 25:34. Mateo 25:34. Es un fragmento de una parábola. Dice así. Entonces el rey pues es el Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:17, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. La herencia que el Señor nos tiene preparado es primeramente una vida eterna. Es un reino. Es un galardón en su reino. Es estar delante de su presencia. Es estar en un lugar de tiempo y espacio incorruptible, sin pecado, sin maldad. Esa es la herencia que el Señor nos tiene para nosotros.
los que no son creyentes a veces se burlan de esto, ¿verdad? Y dicen, ay, pues qué aburrido, ¿verdad? Qué aburrido si no hay pecado, ¿verdad? Qué aburrido si no hay ahí problemas así, si no estás así del chongo y de las greñas, ¿verdad? Con el otro, pues qué aburrido. No, pues bueno, pues síguele, ¿verdad? ¿Verdad? Síguele en tu vida, ¿verdad? O sea, y diviértete mucho, ¿verdad? Mientras el Señor te dé vida, ¿verdad? Pero nosotros tenemos puestos los ojos o nuestra fe en aquello que no se ve. Andamos por fe, no por vista, dice la palabra. Y somos herederos de un reino con el Señor. Y el Señor Jesús nos dice, ven también para ser conscientes de ese reino donde habrá gozo perpetuo, donde habrá la continua presencia del Señor y donde hasta la palabra dice que ni siquiera va a haber necesidad de un sol porque la luz del Señor va a iluminar todo nuestro espacio. Por eso dice la palabra, haceos tesoros en los cielos, no hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿En dónde está tu corazón? ¿Qué tanto piensas en el reino de Dios por venir? ¿Qué tanto anhelas la venida de Cristo? Es algo también que debemos de tomar en cuenta. Entonces el Señor Jesús nos dice, ven para darnos reposo, para darnos conocimiento, para darnos satisfacción del alma, para discipularnos y disciplinarnos, para darnos la victoria, para tener comunión con Él, para darnos una herencia. 7 aspectos recorrimos del por qué el Señor constantemente nos dice, ven, venid. ¿Cuándo debemos venir? ¿Cuándo debemos atender ese llamado? ¿Una hora antes de que el Señor nos recoja? No. Yo me acuerdo antes cuando se hacían pláticas así pláticas así compadrescas, ¿verdad? Así que cuando yo era niño y las escuchaba, ¿verdad? Se decía muy fácilmente, no, pues mira, pues total, pues vivo como mejor me plazca y al cabo que un minutito antes de que me muera, digo me arrepiento y ya, ¿verdad? Así decían, me arrepiento y ya. Así yo escuchaba esas pláticas así entre amistades de la familia, ¿verdad? Y demás. Pues obviamente no sabes, ¿verdad? Tú no tienes control de eso, ¿verdad? Entonces obviamente el Señor nos invita a venir ahora, en este momento. A los que no conocen y también a los que ya conocen, nos sigue diciendo, ven y ahora, no una hora antes de morir, no cuando haya resuelto todos mis problemas, no cuando ya me haya jubilado, no cuando ya no me sienta tan estresado, ¿verdad? O sea, para poder atenderlo bien, o sea, no, ahora, el momento para ir al Señor, el momento para atender su llamado siempre va a ser ahora. Después, luego ya no tenemos control de lo que suceda. Muy bien. Entonces el Señor, el día de hoy, nos hace un llamado. El día de hoy nos dice, ven. Iglesia, ven. Iglesia, estoy tocando la puerta y llamo. Iglesia, abre la puerta y cenaré contigo y tú conmigo. Iglesia, quiero que tengas conocimiento. Iglesia, quiero que seas disciplinada. Iglesia, quiero darte la victoria. Iglesia, quiero darte reposo. Iglesia, quiero darte comunión. Que hables conmigo. Que no haya tropiezo en mí. Eso es lo que hoy el Señor le dice a la iglesia y a cada uno de nosotros. Entonces, vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie para orar y para recibir esta invitación del Señor y dar una respuesta
a ella. Los que puedan ponerse de pie, vamos a ponernos de pie y vamos a orar, vamos a reflexionar. Y recuerden que el Señor en este momento nos dice: ven, venid. El que tenga sed, venga a mí y beba. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento. Gracias por esta predicación, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que estuvimos escudriñando en la Sagrada Escritura, Señor. Gracias por ese consuelo, Señor, ese bálsamo, Señor, que es para nuestras almas, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hecho con nosotros, por la misericordia que has tenido hacia nosotros y que estamos en este momento y te hemos conocido, Señor, y tenemos, Señor, salvación, Señor, en ti. Porque otros, Señor, no lo han tenido, Señor. Otros lo han rechazado. Otros viven otras vidas, Señor. Pero nosotros hemos tenido la fortuna de que nos has escogido, Señor, para decir sí, Señor, a ese ven que constantemente nos decías. Y ahora, Padre, Señor, renueva, Señor, tu invitación. Renueva, Señor, a la iglesia, Señor, esa invitación de ven, ven. Iglesia, ven a los pies de Cristo. Iglesia, ven a la palabra de Dios. Iglesia, ven al discipulado de Dios. Iglesia, ven a la santidad. Iglesia, ven al compromiso con Dios. Iglesia, ven a la comunión con Dios. ¿Quién dice que sí a ese ven? Levante la mano el que diga que sí a ese ven. Levante la mano el que diga que sí a ese ven del Señor Jesús. Gracias, Padre, Señor, gracias. Renovamos, Señor, nuestra fe. Renovamos nuestro compromiso, Señor, porque tu palabra no es de un día, Señor. La oración no es de un día, sino que es un constante, Señor, caminar. La santidad no es de un día, sino que es un constante decidir, Señor, lo correcto. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Señor, por ese sí, Señor, de la iglesia. Gracias, Padre, que pusiste en ellos tanto el querer como el hacer, Señor. Y Padre, ilumínalos. Puede bajar su mano si desea. Ilumínalos, Padre Santo, Señor. Ilumínalos, Señor, en lo que tienen que hacer, en lo que tienen que seguir, Señor. Ponles el querer como el hacer para ir más allá en el discipulado, para ir más allá, Señor, en la milla extra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, las familias, Señor, aquí representadas. Bendice los hijos, los hermanos, Señor, las madres, los padres, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos. Padre, gracias, Señor. Padre, Señor, te rogamos que este sí, Señor, a tu invitación, Señor, no se quede, Señor, aquí, Señor. No se quede solamente en un solo tiempo, sino que día tras día, Señor, siempre sea la respuesta a tu ven, un sí, Señor. Que no sea un espérame tantito, Señor. Que no sea no gracias, Señor. Que no sea un al rato luego que arregle. Que no sea no, es que no me gustó, ¿verdad? Sino que sea un sí, Señor. Un sí rotundo, Señor, a tu invitación, Señor. Gracias, Padre, te damos, Señor, por este mensaje. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y que tu Santo Espíritu nos cubra. Que tu Santo Espíritu, Señor, siempre nos muestre el camino y lo que tú has enseñado, Señor, a tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, todo te lo rogamos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.